Hoy veremos la historia de un chico de campo que descubre que es demasiado fuerte y por ciertas circunstancias termina siendo un aventurero, pero él quiere seguir teniendo su vida en el campo, ya que por cosas que terminan pasando, él termina aceptando ser un aventurero que protege al reino. Así que prepárense porque aquí comenzamos con la historia. Comienza el anime y conocemos a un chico llamado Al Wayne. Él es el protagonista de esta historia y es un campesino que por su propia voluntad quiere ser un granjero con su amigo Testa. Al Wayne no solo está subiendo de nivel sus habilidades de agricultura, sino que también su nivel de ataque. Pero a nuestro prota no le interesa el poder porque solamente le interesa más sus cultivos. Más tarde, Al Wayne iba a vender sus cultivos a la capital, pero aparece un dragón persiguiendo a unas personas. Entonces, el prota se acordó que su nivel de poder aumentó porque sí, y le lanza una zanahoria al dragón para distraerlo. Pero la lanzó muy fuerte e hizo explotar al dragón sin querer. Después, como si fuera un boomerang, la zanahoria regresa a su mano. No sé cómo todo eso es posible, pero sigamos. Al Wayne llega a la ciudad, pero ve cómo un hombre encapuchado está secuestrando a una chica. Entonces, el prota decide salvar a la chica y detiene al hombre porque quería secuestrarla. Es así como la chica le agradece. Pero suena la campana y nuestro prota se va porque llega tarde a la entrega de mercancía. Más tarde, Al Wayne regresa de entregar su mercancía y vemos que la misma chica lo estaba esperando. La chica se presenta y dice que se llama Falis Maegis. Pero para no complicarnos la vida, la vamos a llamar Fal porque es más fácil. Fal dice que es la primera princesa del reino Maegis y le ofrece al prota trabajar para la casa real. Al Wayne dice cosas raras y trata de escaparse, pero Fal dice que el hombre que intentó secuestrarla tiene un nivel de 500 y que era bastante fuerte. Así que ella deduce que nuestro prota es muy fuerte por haberlo sometido tan fácil. Fal le ofrece ser su guardaespaldas personal, pero el prota se niega porque quiere vivir tranquilo en su granja. La princesa no quiere aceptar un no como respuesta, así que le ofrece mucho terreno de cultivos si él se queda. Después aparecen las personas que estaban luchando con el dragón y le dicen a Fal que alguien que estaba en una carreta derrotó al dragón de un golpe y que después se fue. Fal deduce que ese fue nuestro prota, pero cuando se da cuenta, Al Wayne aprovechó esa distracción para irse. Más tarde, nos enteramos que muchos monstruos vienen hacia la capital. También nos enteramos que el rey hizo las paces con el mundo demoníaco después de que un héroe derrotó al rey demonio. Pero parece que no todos los demonios estaban de acuerdo con ese tratado de paz. Así que hace mucho tiempo vienen planeando atacarlos para vengarse. El consejero real, Cecil, les dice al rey y a su hija que se vayan de la ciudad para que estén a salvo durante la pelea. Más tarde, vemos como Al Wayne llega a su casa y rompe su puerta sin querer porque usó mucha fuerza de más. Cuando Al Wayne estaba por descansar, aparece Testa para decirle que hay monstruos cerca y que tiene que evacuar la zona. Pero el prota se preocupa por sus cultivos y sale corriendo para ver si está todo bien. Cuando llega, se alegra porque sus cultivos están a salvo. El prota ve a los monstruos pasar y ve cómo se dirigen a la capital. Él dice que no debe intervenir, pero después piensa que si la capital es destruida, sus ingresos se verán afectados. Después, vemos cómo el rey y su hija iban a caballo con Cecil. Llegan a un callejón sin salida y el rey quiere dar la vuelta. Pero Cecil le dice que están en el lugar correcto y Cecil ataca al rey y logra herirlo. Ahí se revela que Cecil es un demonio llamado Romeo Vandel y que estuvo planeando todo para acabar con el rey y suplantarlo. Después de una pelea donde termina ganando el demonio porque es más fuerte, aparece Al Wayne para pelear con él. Entonces el demonio se pone serio y se transforma en su verdadera forma y llega al nivel 78. Fal le dice que huya porque es muy fuerte, pero el prota de un golpe derrota al demonio. Después, el rey pide al prota si quiere vivir en la capital para solicitarle su ayuda de vez en cuando, pero el prota no quiere porque es feliz en el campo.
Así que Fal le dice que como agradecimiento le entrega 33.000 metros cuadrados de tierras de cultivo, con la condición que él se inscriba en un gremio. El prota acepta sin saber que las tierras no parecen nada fértiles. Al otro día, la princesa acompaña al prota en la ciudad para que se registre en el gremio como aventurero. El prota le pregunta si está bien que ella camine libremente en la ciudad. Fal le dice que usa un artefacto mágico que hace que nadie se percate que ella es la princesa. Llegan al gremio y un hombre dice que estaban esperando al prota y lo lleva a la recepción donde conocemos a Helen. Y ve que el prota tiene mucha hambre y ella le prepara algo de comer. Entonces aparecen los 3 aventureros de antes. El calvo se llama Jake, la chica de pelo azul se llama Lamia y el otro chico se llama Luke. Después, Helen le da una pequeña charla de cómo funciona el gremio y los rangos, y le encarga una misión fácil. Helen le da una túnica que ella tenía guardada y el prota sale a hacer su primera misión. El prota tiene que recolectar plantas y una escama negra, pero aparece un ogro que quiere reproducirse con él. La ogro se tira encima del prota, pero lo salva Jake. Luego aparecen Lumia y Luke y el prota les pregunta si saben de qué es esa escama negra que él encontró. Jake le dice que es de un monstruo desconocido que todavía no pudieron capturar. En ese momento aparece un dragón negro y hace que todo se oscurezca debido a lo fuerte que es. El dragón le pasa por el lado ignorándolos y el prota ve lo fuerte que es ese dragón. En la ciudad vemos cómo Helen está preocupada porque anda perdiendo la memoria a ratos. Llega el prota y los demás para informarle lo que pasó con el dragón. Jake dice que el dragón tenía un poder de 230.000 y con ese poder la capital podrá desaparecer en un parpadeo. Jake dice que el dragón se llama Ouroboros. Al escuchar ese nombre, Helen entra en shock y más cuando ve la escama del dragón, porque le trajo recuerdos de cómo ese dragón mató a su hermano hace mucho tiempo, lo que hace que Helen se desmaye. Más tarde, el prota pregunta por Helen y Won, la madre adoptiva de Helen, le dice que Helen está bien, que solo se desmayó. También le dice que Helen no viene teniendo recuerdos de su pasado y que ella encontró a Helen en la orilla del río con la túnica que Helen le dio al prota. Más tarde, el prota recibe una carta de su madre y la carta se la entrega un chico llamado Rex. Después, va a la biblioteca para investigar más sobre el dragón y saber más sobre el pasado de Helen. Cuando el prota quiere acceder a los registros antiguos, aparece la princesa y gracias a ella, la biblioteca deja pasar al prota a los registros antiguos. Ahí, el prota se entera que Ouroboros se creía que estaba muerto, pero revivió y eso era tan secreto que ni la princesa tenía acceso a saberlo. También descubre que la aldea que ese dragón atacó fue la aldea Honor, y el prota decide ir a esa aldea a investigar, pero la princesa Fal lo acompaña para ayudarlo. Cuando llegan, ven la aldea destruida, pero el prota escucha una voz que lo llama. Cuando llega, resulta que el que lo llamaba era un fantasma, y el fantasma le dice que es lo que ellos llaman un fantasma, y que lleva años esperando que alguien lo pueda ver. El chico fantasma dice que se llama Ray, y le pregunta al prota de dónde sacó esa túnica. El prota le dice que se la dio una chica llamada Helen que trabaja en un gremio de aventureros. Ray le dice al prota que todo aquel que use esa túnica puede verlo. Entonces el prota abraza a la princesa para cubrirla con la túnica y así ella puede ver y escuchar a Ray. Ray les cuenta que Helen es su hermana mayor y que vivían en esa aldea. Ray les cuenta cómo el dragón llegó y comenzó a destruir todo a su paso. El dragón atacó la aldea matando a todos, y cuando Ray intentó proteger a su hermana, el dragón lo mató. Ouroboros le dice a Helen que volverá en 15 años para matarla y devorar su alma llena de terror, ya que de eso él se alimenta. Ray le dice que aunque muera, no se rendirá. Entonces Ouroboros hace que su alma quede en la tierra para que él vea cómo en 15 años Ouroboros mata a su hermana. Ray les dice que le digan a su hermana que hoy se cumplen 15 años y que la capital corre peligro de ser destruida. El prota se lleva a la princesa corriendo a la capital en busca de Helen, pero cuando llegan a la capital se enteran que Helen se había ido. Helen se había ido sola al bosque a buscar al dragón para enfrentar sus miedos.
Y aparece el dragón y le hace recordar que su hermano murió por su culpa y que toda la capital será destruida por su culpa. El dragón le dice todo eso para romper su espíritu y así poder alimentarse mejor. Cuando Helen estaba por quitarse la vida, aparece el prota para salvarla. El dragón golpea al prota pero no logra matarlo porque él llevaba puesta la túnica. El prota golpea al dragón y logra darle un golpe limpio. El prota le dice cosas positivas para que Helen deje de sentirse mal. Y así el dragón se vuelva más débil, cosa que termina pasando y el prota logra bajarlo de un solo golpe. Pero Helen termina apuñalando al prota porque el dragón logró poseer su cuerpo. Y cuando Helen intenta matar al prota, aparece un dragón blanco llamado Mira. Este dragón le da su poder al prota para que lo use para poder pelear contra Ouroboros. Y el prota no lo piensa dos veces y golpea en el estómago a Helen. Pero en realidad la golpeó porque Helen se lo pedía para que se detenga antes de que lastime a otras personas. Pero Ouroboros termina entrando dentro del cuerpo del prota. Al entrar en su cuerpo, ve que dentro de su mente no hay nada más que el prota cultivando, lo que hace que Ouroboros no tenga nada de qué alimentarse. Eso lo debilita y no le quedó de otra que regresar al cuerpo de Helen. Eso lo aprovecha Mira y con un rayo mata a Ouroboros y después desaparece. Más tarde, el prota despierta y ve que la princesa y Helen lo miraban dormir. La princesa lo abraza y le dice que todo salió bien. Y Helen le dice que ahora tiene poderes de transformación por la posesión de Ouroboros. Después de eso, se crea una tensión de celos entre las chicas por el prota. Más tarde, celebran todos por la victoria, aunque el prota solo piensa en cultivar. Así que, después de mucho tiempo, vuelve a su casa a seguir cultivando con su amigo Testa. Luego aparece Reax y le entrega otra carta de su padre, el cual anda insistente para que le visite a él y a su madre en la nueva ciudad donde se mudaron. Más tarde, el prota se entera que en Lugrus, ciudad donde se mudaron sus padres, tienen los mejores tomates y el mejor fertilizante de todos, lo cual motiva al prota a ir a visitarlos. Después, el prota le pide permiso a Helen para ir a Lugrus. Le dice si puede darle las misiones de él a otro miembro del gremio y Helen acepta ayudarlo. A la salida se encuentra con Fal y ella quiere conocer a sus padres, pero el prota le dice que no es una buena idea. Ella insiste que quiere conocerlos, pero el prota se escapa sin que ella se dé cuenta. En el camino, el prota se encuentra con un ogro macho. El prota piensa que es bueno, pero el ogro también quería aparearse con él. El prota intenta escapar, pero el ogro se le tira encima y lo salva una chica que es una aventurera llamada Ruri. Ruri y el prota charlan un poco y descubren que ambos van a la misma ciudad, así que los dos deciden viajar juntos hacia ese destino. Más adelante, escuchan un ruido y se ponen en guardia, pero resulta que era Reax y le entrega otra carta de su madre. El prota le muestra a Ruri la cantidad de cartas que tiene de su madre y le dice que por ese motivo es que se dirige a la ciudad. Ruri le dice que deben acampar y ponerse a cenar, y el prota le pregunta que cuáles son sus motivos para ir a la ciudad. Ruri le dice que llegaron rumores de gente desaparecida en la ciudad y avistamientos de demonios, cosa que al principio no debería importarle. Resulta que ella es la descendiente del héroe legendario que derrotó al rey demonio. Pero aunque ella sea una descendiente del héroe legendario, el prota se preocupa por ella por involucrarse en una pelea muy peligrosa. Ruri le dice que es la primera vez que alguien se preocupa por ella. Después, Ruri le dice que es hora de dormir. Ruri le dice que duerman juntos en la tienda de acampar, pero el prota no quiere. Entonces, Ruri le dice que deben haber orcos cerca. El prota se asusta por los orcos y entra a la tienda y ve que hay 2 camas. Y Ruri le dice que le hace ilusión hablar con alguien hasta quedarse dormida. Pero apenas se duerme, se acuesta y mientras sueña patea al prota. A la mañana siguiente, llegan a la ciudad. Al llegar, Ruri le da pena despedirse de Alwyn y el prota le pide que sea su escolta armada. Ambos se separan para hacer sus cosas en la ciudad. Y vemos que Ruri se pone a investigar en la ciudad y resulta que nadie sabe de los rumores que ella había escuchado. Ruri comienza a pensar que era un falso rumor, pero escucha el grito de una mujer y cuando llega, la mujer le dice que un demonio se llevó a su hermana. Ruri sale a buscarla para rescatarla, pero un hombre misterioso la estaba observando. Después, vemos cómo el prota llega a la casa de sus padres.
Pero antes de tocar el timbre, su madre se lanza encima de él y lo abraza demasiado fuerte. Pero su padre lo confunde con otro hombre que está coqueteando con su esposa y lo golpea. Su madre se enoja con su esposo por golpear a su hijo, así que se lleva a su esposo dentro de su casa y lo golpea para castigarlo. Más tarde, el prota estaba comiendo y su madre quería darle de comer, pero su padre tenía un pollo quemado como castigo por golpear a su hijo. El prota, sin querer, menciona a Ruri y su madre le pregunta que quién es ella. Su padre se pone feliz que su hijo tenga novia, pero su madre lo golpea. El prota le dice a su madre que Ruri es una chica que conoció en el camino y que ahora es su escolta armada. Su madre dice que sacó conclusiones apresuradas y el prota dice que su madre le recuerda a la princesa. Más tarde, su padre le dice de dónde conseguir el abono que está buscando. Su padre ve la marca que dejó Ruri en el mapa y le pregunta a su hijo sobre esa marca. El prota le dice que es el hotel donde está Ruri y su padre le dice que no hay ningún hotel en ese lugar. También su padre le dice que si de verdad hubiera demonios en la aldea, su madre no estaría con los brazos cruzados, dando a entender que su madre es una guerrera, pero que el prota no lo sabe. Al día siguiente, el prota se dirige al hotel para buscar a Ruri, pero escucha que un hombre dice que lo atacó un demonio. El prota se acerca y el hombre le dice que un demonio se llevó a una chica de pelo azul al bosque. Y el prota sale a rescatarla y vemos que toda la gente que estaba ahí era una ilusión creada por ese hombre. Al entrar al bosque, el prota salva a una chica de un monstruo. Pero resulta que el monstruo y la chica eran una ilusión, y la chica muestra su verdadera forma y era un monstruo real. Pero aparece Ruri y mata al monstruo. Aparece el hombre de antes y dice que todos los rumores de la ciudad fueron creados por él, que hizo todo eso para atraer a la descendiente del héroe legendario y al que acabó con el demonio Romeo y Ouroboros. El hombre dice que se llama Loki y comienzan a pelear. Ruri fácilmente es derrotada y Al usa su magia de curación con Ruri. El prota logra golpearlo suficientemente fuerte para causarle un daño relevante. El prota le pregunta que qué plan tiene y Loki le dice que tiene que eliminar 3 objetivos para que no arruinen su plan y así no representen un peligro para el reino demoníaco. Que 2 de los objetivos son Ruri y el prota y el otro objetivo es Helen. Loki le dice que el héroe tiene el poder del bien y que el rey demonio recibió el poder del dios del mal. Pero por el paso de las generaciones, ambos poderes fueron debilitándose. Y es por eso que Ruri no ha podido usar ni una pieza del poder del héroe legendario. La pelea continúa y Loki sigue teniendo la ventaja. Pero el prota no se rinde y usa su abono que tiene el efecto similar al pesticida. Y con eso logra que esos monstruos se mueran y se vuelve a regenerar. Aún así, siguen sin estar al nivel de Loki. El prota dice que no va a rendirse y eso motiva a Ruri a seguir peleando. Ruri dice que ella nunca destacó porque le hacía caso a los comentarios negativos de los demás, pero ahora logra despertar el poder oculto del héroe y con ese poder logra derrotar al dominio de Loki. Después de eso, el prota se desmaya por estar sin energías por la pelea y Ruri lo acuesta en sus piernas y ella le confiesa que se enamoró de él. Después, el prota despierta y ve que Ruri estaba con él, y posteriormente de que Ruri le diera vergüenza, ambos dicen que tienen que volver a la ciudad, pero escuchan una voz de una mujer llamando a Al, y Ruri le dice que le dan miedo los fantasmas, pero esa voz era la de la madre del prota que lo estaba buscando. El prota piensa que si su madre ve a Ruri, la mataría, así que carga a Ruri en sus brazos y se la lleva lejos de ahí. Llegan a la ciudad y ven que el hotel que decía Ruri no era más que una ilusión de Loki. Ambos quedan para volver juntos al día siguiente. El prota regresa a su casa con la esperanza de que su madre no reaccione de mala manera. Pero cuando llega, abre la puerta y antes de que su madre salga, le cierra la puerta. Pero por alguna razón, su madre aparece detrás de él. El prota se asusta y se encierra en su cuarto, y su padre le dice que si no sale, a él le van a gritar. Al día siguiente, vemos al padre del prota colgando en el tendero, y su madre no deja que Al se vaya de nuevo. El prota dice que si no lo deja ir, va a terminar odiándola. Entonces, su madre lo suelta y lo deja ir y le desea un buen viaje. Después, el prota se encuentra con Ruri y se van juntos hacia la capital. Más tarde, llegan al gremio y Helen acepta que Ruri trabaje con ellos. Después, vemos a un niño robando en la huerta del prota. Y el prota se enoja con el niño porque sacó las berenjenas antes de que maduren. El niño tenía hambre y el prota le da un repollo para que coma. El niño lo prueba
y dice que es muy rico y se va. Después, Helen dice que por la aparición de monstruos los precios han subido demasiado y ya los pobres no pueden comprar alimentos. Después escuchan la alarma de ataque de monstruos y van a ver, y resulta que había monstruos atacando la capital. Helen se transforma y hace explotar un dragón. Aparece una serpiente gigante que estaba por atacar al prota, pero aparece Rory y la mata. Todos comienzan a pelear contra los monstruos, pero seguían apareciendo más. Y a lo lejos ven soldados del reino de Antisberg. Y el caballero le dice a los monstruos que si no se retiran, los matará con la espada sagrada. Los monstruos, al ver la espada, retroceden y se van. Más tarde, en la noche, el prota estaba en su casa tranquilo y le golpean a la puerta. Resulta que era la princesa Fall. Y Fall le dice que tomó la decisión de irse de la capital para nunca más volver. Fall le dice que vino a despedirse y el prota le pregunta que cuándo va a regresar. La princesa se va, pero nunca le explica el motivo real de por qué se marcha. Al otro día, vemos al prota haciendo su vida tranquilo. Y dice que gracias a la espada sagrada, los monstruos no aparecen hace mucho tiempo. Después, aparece el niño de antes con su madre. Y su madre se disculpa porque su hijo antes intentó robarle verduras. El prota dice que no se preocupe y la mujer le pregunta si puede comprarle verduras. El prota le dice que sí. Después, la mujer se va con su hijo y aparece Reax con otra carta. Más tarde, vemos cómo Rory tiene hambre y Helen le prepara comida para que coman juntas. Helen le muestra el periódico a Rory y le dice que salió la noticia de que la princesa va a casarse. Resulta que Fall va a casarse con el príncipe del reino de Antisberg, que resulta ser el mismo tipo que hizo que los monstruos se vayan de la capital con la espada sagrada. Rory dice que los monstruos no entienden las palabras humanas y es raro que un príncipe haya convencido a los monstruos de irse. En ese momento aparece el prota y les muestra la carta que le envió su madre. En ella decía que la espada sagrada no tiene ningún poder. También dice que no es una espada sagrada, que esa espada la hizo un herrero común y corriente. El prota les pregunta que ¿qué es eso? Y Helen le explica que las marionetas son un grupo de inteligencia que se encargan de buscar cualquier tipo de información. Y no importa si es muy secreta, ellos la encuentran igual. En la carta, su madre dice que el príncipe envía monstruos a la capital para hacerse pasar por el héroe y así poder casarse con la princesa Fall. También dice que Fall está secuestrada por el príncipe, lo que significa que el príncipe planea atacar la capital con monstruos por alguna razón. El prota quiere ir a rescatar a Fall y Helen le dice que entrar a Antisberg es muy complicado, porque tienen leyes muy estrictas para los extranjeros. En ese momento aparece Reax y propone hacer una reunión de estrategia. Después vemos cómo el príncipe planea usar los monstruos para atacar a más países para beneficiarse económicamente. Más tarde, volvemos con el prota y vemos que la madre del niño le hizo ropa nueva. Y parece que gracias a Reax van a poder entrar a Antisberg. Rex les dice que vayan en carruaje y si dicen que llevan cosas para la ceremonia, los dejarán pasar sin problemas. Rex dice que se va a encargar de buscar pruebas para demostrar que la espada sagrada es falsa y exponer la corrupción del príncipe. Helen le pregunta cómo hará todo eso y Rex les dice que él es un miembro de las marionetas y que es un demonio. También les dice que hay más demonios como él y que se disfrazan y se mezclan con los humanos. Más tarde, vemos cómo el prota y las chicas llegan al reino y están disfrazados porque no quieren llamar la atención. El prota dice que no van a llamar la atención y se topan a un guardia que les pregunta que qué hacen ahí. El prota dice que vino a repartir verduras en el palacio porque están frescas, lo que hace que los guardias los persigan por llamar demasiado la atención y verse sospechosos. Helen lanza al prota al palacio para que pueda rescatar a la novia de un demonio que trabaja para el príncipe. Por eso la tiene como prisionera. El prota logra rescatarla y se dirigen hacia la iglesia para evitar la boda. Pero cuando el príncipe estaba por besarla, Fall patea la puerta y golpea al príncipe. El prota dice que la espada sagrada es falsa y el príncipe dice que eso es una mentira. El padre de Fall dice que la espada es real porque vio cómo espantaba a los monstruos. El prota dice que puede probar que la espada es falsa. Y en ese momento aparece un guardia para avisar que el reino está siendo atacado por monstruos. Estos monstruos fueron invocados por Rex. Entonces le piden al príncipe que use la espada sagrada y el príncipe le pide al demonio Gazelle que vaya por la espada.
Pero Gazelle estaba abrazando a su novia y se niega a ayudarlo. Y aparece Rex y le da la espada al príncipe. El prota toma la espada y se la tira a un monstruo. El monstruo la muerde y la rompe. Todos se dan cuenta que la espada es falsa. Gazelle toca con un silbato y hace que el monstruo se vaya. Él dice que el príncipe lo obligó a que él enviara monstruos a atacar a otros países y que él hizo que los monstruos se retiraran después de que el príncipe levante la espada. El príncipe dice que ya es tarde porque él envió un ataque a la capital. Pero aparece Ruby y Helen y dicen que antes de irse prepararon a los demás para que puedan defenderse en la capital de un posible ataque, cosa que están haciendo. Por eso, la capital de momento sigue estando a salvo. El príncipe le ordena a sus guardias que detengan a los intrusos, pero no le hacen caso. Helen dice que ellas le contaron todas las cosas malas que hizo y por eso ahora no le hacen caso. El príncipe intenta matar al rey, pero el prota lo evita y lo derrota de un golpe. La princesa abraza al prota y le dice que lo ama. Ruby se pone celosa y le pide explicaciones al prota. El rey le da las gracias al prota por salvarlo, ya que es la segunda vez que lo salva, y aprovecha para decirle que puede casarse con su hija. Más tarde, vemos cómo el príncipe termina en prisión y todo está en paz en la capital. En el gremio aparece la princesa y les da oro y joyas como recompensa por proteger el reino. Más tarde, la princesa disfrazada de Fall le dice a Ruby que ella va a pelear por el amor del prota, y ambas se ponen a competir entre ellas. Enseguida, el prota estaba en el campo cosechando y aparece Fall y Ruby y le preguntan directamente quién de las dos les gusta. El prota se hace el tonto hablando de la verdura. Ruby le pregunta si hay otra mujer por la que él sienta algo. El prota dice que sí y se va con sus verduras. Después, vemos el pasado del prota. Vemos cómo de niño ya le gustaba cosechar. Su padre se sorprende que su hijo coseche tan rápido, pero su madre lo golpea porque piensa que obligó a su hijo a hacer todo el trabajo. Después, el prota le regala sus papas a sus vecinos. Ellos le agradecen el regalo y escuchan a una niña peleando. El prota pregunta qué le están haciendo y sus vecinos le dicen que la niña roba verduras porque seguro tiene hambre. Y lo hace porque sus padres murieron o la abandonaron. También le dicen que seguro la vendan como esclava para que no vuelva a robar. Pero la niña muerde el brazo del hombre que la quería llevar y se escapa robando las papas del prota. Y el prota le regala una sopa que la hizo su madre. Más tarde, vemos a la niña comiendo las papas crudas. Le dice que no quiere quitarle las papas y se va dejándola sola, así puede comer tranquila. El prota le estuvo dando comida por días hasta que la niña entró en confianza con él. El prota le pregunta cómo se llama y ella dice que se llama Lluvia, pero para hacerlo más fácil, vamos a decir Lluvia. El prota tiene hambre y Lluvia le da su comida a él, porque ella dice que no puede ser feliz si él tiene hambre. En ese momento lo atrapan los hombres que la estaban buscando. El prota les ruega que la dejen ir a cambio de que él coseche muchas verduras. Los hombres se niegan porque eso no compensa lo que Lluvia les robó. En ese momento aparece el padre del prota y le explican lo que está pasando. El padre del prota les da mucho arroz que tenía en su costal, a cambio de que dejen a la niña en paz. Así, con eso, pueden recuperar lo que la niña perdió. Los hombres aceptan y se van. Después de eso, su padre dice que su esposa seguramente lo mate por lo que acaba de hacer, y Lluvia le devuelve las papas que se había robado. Su padre dice que pueden cocinar las papas y el prota le pide ayuda a Lluvia para preparar la comida. Así, los dos pueden comer juntos siempre. Pasan 2 años y ambos estaban cosechando en la huerta. Pero aparece Testa pidiendo ayuda porque lo persiguen abejas gigantes asesinas. Pero la madre del prota aparece y los salva derrotándolas a todas. Testa dice que Lucica es muy hermosa, pero el padre del prota se enoja con él porque piensa que está coqueteando a su esposa. Testa dice que se equivoca, que solo se refería a su forma de pelear. La madre del prota dice que van a ir a la capital real a buscar una nueva casa para mudarse y le encarga que cuide la casa a su hijo. El prota pregunta a su amigo por qué lo seguían las abejas y Testa dice que encontró un mapa donde dice que hay un tesoro en la parte trasera del pueblo. Ambos deciden ir a buscar el tesoro y Lluvia dice que quiere ir, pero el prota le dice que es muy peligroso y que mejor se quede en la casa. En el bosque, Testa le dice que Lluvia le dijo que no le diga que cuando ella está sola, sus vecinos la tratan mal. El prota dice que ahora entiende por qué sus padres quieren mudarse. Siguen su camino y Testa activa una trampa por error y caen dentro de una cueva.
Testa encuentra algo escrito en un idioma extraño y cuando lo toca se ilumina. El prota aparece en un lugar oscuro. Aparece una especie de monstruo que lo mira y el prota se asusta y el monstruo lo ataca. Después de eso, un volcán hizo erupción y cubrió de cenizas todo el pueblo. Eso hizo que todos en el pueblo evacuaran la zona, pero no se fueron muy lejos, ya que el puente que conecta con la capital se derrumbó y no pueden escapar. El prota va a ver su huerta y ve que las cenizas arruinaron todas sus verduras. El prota se siente mal y Lluvia le dice que no la deje sola. En la noche, Lluvia estaba por robar comida, pero recuerda lo mucho que la ayudó el prota y su familia para que no robe más. Así que se arrepiente y no roba más. Lluvia le da parte de su comida al prota para que pueda comer mejor. Y le miente que llegaron suministros y por eso hay más comida. Al otro día, Lluvia hace lo mismo, sacrificando su comida para dársela al prota. Y así estuvo por varios días hasta que no pudo más y se desmayó en el suelo. Más tarde, el prota despierta y Testa le dice que encontraron a Lluvia en un mal estado. Cuando el prota va a verla, Testa le dice que cuando la encontraron fue demasiado tarde. Al parecer, Lluvia murió por desnutrición. El prota le dice a Testa que por qué pasó eso si habían llegado suministros de comida. Testa le dice que eso nunca pasó, que todavía no pudieron ponerse en contacto con ellos. El prota entiende que Lluvia le estuvo mintiendo para cuidarlo a él. Entonces se siente mal y llora abrazando a Lluvia. Regresando al presente, vemos al prota pelear con un dragón, pero este lo derrota de un simple golpe. Después encuentra a una chica tirada en el suelo y se preocupa por ella. La chica todavía seguía viva, así que el prota se la lleva a su casa. El prota se duerme y cuando despierta, la chica le pregunta que qué hace ella ahí. El prota le explica que se la encontró desmayada en el bosque y que se preocupó por ella y la trajo a su casa. Y la chica le dice que se dirija al gremio de aventureros. El prota se ofrece a llevarla al gremio porque él también tiene que ir ahí. El prota le pregunta su nombre y la chica dice que se llama Linia Magnell. Más tarde, llega Rory a su casa y ve a Linia usando la ropa del prota. Rory no sabe qué está pasando y sale corriendo por el malentendido de la situación. Más tarde, llegan al gremio y Helen dice que después le dirá a Rory que todo fue un malentendido. Linia le dice a Helen si pueden investigar su ciudad, porque cosas extrañas andan pasando por ahí. Y también le pregunta al prota si él es fuerte. El prota dice que lo es y también le dice si quiere que él tome su petición para ayudarla. Más tarde, y después de que Linia pensara que el prota tenga segundas intenciones con ella, Linia le toma su mano y dice que ella lo va a vigilar de cerca para ver si puede confiar en él. Pero a lo lejos los ve Rory y otra vez termina entendiendo mal la situación. Más tarde, llegan a la ciudad y los dejan pasar porque Linia estaba con él. Al entrar a la ciudad, el prota comienza a ver que todos se comportan extraños y dos misteriosas personas lo secuestran a él. Pero después vemos que en realidad lo confundieron con el equipaje. Más tarde, vemos al prota investigando la ciudad y aparece un hombre llamado Lemuru. El tipo le pregunta por qué tiene ese colgante. El prota dice que tiene muchas cosas que decirle y Lemuru le dice que lo invita a que hablen en su mansión. Linia le dice que Lemuru está muy extraño y que sospecha de él. El prota le dice que él tendrá sus razones para ser extraño, así que terminan yendo a su mansión. Cuando llega, el prota y Linia se sientan para hablar con Lemuru. El prota le pregunta si sabe qué está pasando en la ciudad y Lemuru ordena a sus guardias que apunten al prota. El prota derrota a los guardias fácilmente, pero cuando estaba por atacar a Lemuru, Linia se pone en medio para evitarlo. Resulta que Linia trabaja para Lemuru, pero aparece un demonio y dice que tomó el control del cuerpo de Lemuru. El demonio le explica que de momento puede controlar a una persona y que su plan es controlar a toda una ciudad y para eso necesita controlar el cuerpo del prota. Linia dice que lo hizo porque el demonio tiene de rehén a sus padres, así que el prota parece rendirse y acepta ser sometido por el demonio. Pero todo estaba planeado porque el prota tira algo y hace explotar la estatua de la diosa. El demonio dice que eso es imposible y el prota le dice que los comerciantes que se lo llevaron pensando que era una maleta en realidad eran sus amigas Helen y Rory. En ese momento no lo estaban vigilando y con una piedra mágica lanzó la señal para que sus amigas destruyeran la estatua de la diosa. El demonio dice que tiene de rehén al padre de Linia y que puede matarlo.
Pero el prota le hace comer espárragos y el padre regresa a la normalidad y el prota de un golpe derrota al demonio. El prota regresa a la capital, pero antes de regresar se despide de Línea y ella le da un beso como agradecimiento y le dice que cuando sea mayor irá a la capital y no importa si tiene novia o no, que ella se robará su amor. Al otro día, vemos al prota y las chicas vendiendo las verduras en la capital y aparece el rey disfrazado para comprar verduras. El rey le pregunta al prota cuándo se unirá a su familia. El prota le dice que no tiene intenciones de casarse con su hija porque le gusta su vida en el campo. El rey le dice que entonces va a añadir las tierras de cultivo al lado de este y también le va a dar nuevas herramientas agrícolas. El prota queda encantado con lo que le dijo el rey y Ruri le dice que debe resistir con la tentación de lo que él está ofreciendo. Pero la princesa le lanza una papa a Ruri y termina golpeando al prota. Cuando queda inconsciente por la papa que le lanzó la princesa, el prota ve a una mujer que se parecía a un ángel. El prota despierta y el rey le dice que estaba preocupado por él. El prota rechaza la oferta al rey y el rey le dice que entonces en otro momento van a discutirlo mejor. Más tarde, vemos que el prota vendió todas sus verduras y le da las gracias a las chicas por ayudarlo. Y las chicas le dicen que ellas disfrutan ayudándolo. Más tarde, Reax se encuentra con el prota y en la ciudad ve que el prota está muy enojado y le pregunta qué le pasa. Resulta que su granja tiene una especie de topos que le comen sus verduras y el prota quiere eliminarlos. En ese momento escuchan a una niña pidiendo ayuda. Resulta que 3 hombres querían secuestrarla para venderla en el mercado negro. Pero el prota los derrota fácilmente. El prota se percata que la niña tiene cuernos y se da cuenta que es un demonio. Reax se da cuenta que la niña se llama Yuria. Reax dice que la niña es la única hija del rey demonio y que ella es la próxima jefa del reino demoníaco. La niña le pide al prota que salve a los demonios, que resulta que un demonio llamado Volpe le dijo a ella que corría peligro ahí y la teletransportó a la capital. El prota dice que va a ayudarla y Reax le dice que el reino demoníaco está cruzando el océano y son 3 días en barco. El prota dice que no hay tiempo para eso, así que toma a la niña y cruza el océano corriendo a una gran velocidad. Cuando llegan, aparece Volpe y los ataca a los dos. La niña le dice a Volpe que por qué la ataca, pero este no responde y continúa atacando. Luego de una corta pelea, el prota derrota a Volpe y la niña dice que Volpe nunca haría algo así. Y el prota le dice que deben llegar al castillo rápido. En ese momento, Volpe se levanta y estaba por atacarlos de nuevo, pero llega la madre del prota y lo noquea de un golpe. Cuando llegan al castillo, ven a todos semi-muertos y la niña encuentra a su padre inconsciente. Y el prota ve como un guardia seguía vivo. El prota le pregunta al guardia si sabe qué pasó y el guardia le dice que una chica demonio los atacó. Y cuando la madre del prota estaba por matar a la niña, la detiene. Y resulta que el prota se dio cuenta que no era su madre, porque si lo fuera, apenas lo vio, tendría que ir a abrazarlo fuerte, cosa que no hizo. La mujer termina revelando su identidad y resulta ser Lluvia. El prota le dice que se supone que ella murió, y Lluvia dice que está viva gracias al dios malvado. Lluvia usa el poder del dios malvado y ataca, destruyendo el castillo y las montañas. Lluvia le dice al prota que el poder del dios malvado sigue sellado dentro de su cuerpo. Lluvia le dice que si sabe por qué su nivel de poder aumentó tan rápido ese día, y el prota recuerda en principio cómo fue que vio en aumento su fuerza. El prota le dice que por qué el dios malvado le dio ese poder si nunca lo conoció. Lluvia le dice que sí lo conoció, pero le dirá más información si se pasa a su lado. El prota parecía estar bajo el control de Lluvia, pero la niña los interrumpe y Lluvia toma del cuello a la niña. El prota le dice a Lluvia que se detenga. Lluvia le dice que si él acepta al dios malvado, entonces puede que ella perdone a sus seres queridos. Pero Yuria le dice que no se preocupe por ella. Pero cuando Lluvia estaba por matarla, el collar del prota se ilumina y ve cómo el tiempo queda detenido. Se presenta ante él, el dios bueno, y le dice que el dios malvado la había sellado. Pero gracias al collar que tiene el prota, hizo que el dios bueno pueda romper el sello. El dios bueno le dice que va a eliminar el poder del dios malvado dentro de él, y a cambio le dará su poder. El prota usa su poder de nuevo y crea unas plantas. Lluvia dice que el dios bueno seguro intervino, y las plantas atacan a Lluvia, y así el prota rescata a la niña. Lluvia se libera de las plantas, y ella ataca al prota, pero él usa su poder de protección y crea plantas para que lo protejan. En ese momento aparece Volpe y usa su poder para atacarla,
Lluvia aparece y dice que su poder no le hizo nada y le devuelve su ataque a Volpe. Pero cuando Lluvia estaba por matar a Volpe, el prota le dice que no lo haga y Lluvia se detiene. Lluvia dice que la pelea se puso aburrida y decide irse. Volpe le dice al prota que le diga qué tipo de relación tiene él con esa chica. Y Yuri le dice a Volpe que él la salvó y que lo deje en paz. En ese momento aparece el padre de Yuri y les da las gracias por salvarlos. El prota le termina contando que esa chica es su hermana menor y les cuenta todo lo que sabe. Más tarde, el prota regresa a la huerta y le cuenta a Testa todo lo que pasó. También pregunta si el día que fueron a esas cuevas, si él llegó a ver algo después de que él perdiera el conocimiento. Testa le dice que él se desmayó y el volcán hizo erupción, que no pasó nada más. Testa le dice que le hizo caso al usar el nuevo abono y los tomates ahora crecieron muy ricos. El prota se despide de Testa y regresa a la capital. En el camino lo perseguía un orco. El prota lo golpea, pero no pasa nada. Entonces el prota sale corriendo del orco mientras este lo persigue y es salvado nuevamente por sus compañeros del gremio. Más tarde, en el gremio, el prota se da cuenta que se volvió un poco más débil que antes. Y Helen dice que es extraño que alguien como él perdiera así su fuerza. Helen le pide al prota ver sus estadísticas y ve que sus números bajaron de golpe. Pero aún así, su nivel de poder sigue estando más alto que la media de los aventureros. En ese momento, el prota piensa que eso se debe a que el dios bueno le quitó el poder del dios malvado. Luego, aparece Reax y le da otra carta de su madre. Ruri lee la carta y se asusta porque la madre del prota dijo que si le hacen algo raro a su hijo, van a pagar las consecuencias. Reax le dice que si no va a responder, y el prota le dice que no lo hará. Entonces, Reax se va y aparece la princesa y quiere pasar tiempo con él, pero Ruri y Helen le dicen que ellas también y se enojan entre las tres. Y el anime termina con el prota pasándola bien en el gremio y cosechando su granja con sus amigos.